Bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar ahí y hoy también tenemos un programa especial de verano de espiritualidad tomando tierra y bueno, y este regalo que nos están dando bastantes de nuestros amigos y profesionales, que es ese coloquio entre tú y yo, ¿no? Y hoy tenemos a una gran amiga y profesional, Lola Filiu, que yo aprendí muchísimo de ella y espero seguir aprendiendo. Es maestra de Reiki, también trabaja la salud integral, es una gran investigadora y bueno, principalmente con una gran energía, un gran espíritu personal, hace una serie de retiros que son impresionantes, que yo por situación de fechas no he podido todavía ir, pero que seguro que en un próximo fecha podré estar con todos vosotros, ¿no? La historia de Lola y Juan Latorre ocurrió hace mucho tiempo, o no hace mucho tiempo, porque el tiempo, como decía Vicente Ferrer, no existe, en India, y Lola fue la que organizó el programa de lo que era bueno, un homenaje que se le dio a Vicente Ferrer, que muy merecido. Nos conocimos ahí, fue muchísima gente. Yo tuve la suerte de poder estar ahí en India, en ese homenaje, y de conocer a Lola. Y bueno, y a partir de ahí han sido retos, ¿no? Vallas gigantes, etcétera, etcétera, ¿no? Hola Lola, ¿qué tal? Hola, tienes toda la razón en lo que dices. La verdad es que fue una relación desde el principio, una conexión muy buena y el gran privilegio de haber podido continuar esta amistad. Y también yo he aprendido muchas cosas y estoy aprendiendo muchas cosas de ti. O sea que aquí estamos, yo creo que a la par. Muy bien, pues efectivamente, de lo que se trata es de aprender, ¿no? Y sobre todo con esa energía maravillosa que es la energía del amor, que tanto hemos aprendido en la vida, en esta tierra, en esta vida, y sobre todo de Vicente, ¿no? Yo una de las cosas de Vicente Ferrer que más aprendí o que más me gustó y me sirve, sobre todo en momentos críticos, ponerlos en práctica, es que el amor y el humor van siempre cogidos de la mano, ¿no? Por eso es tan importante, ¿no? Muy bien, pues el tema que vamos a hablar hoy entre tú y yo es el perdón, ¿no? Algo tan importante dentro de esa energía del amor y algo tan importante dentro de nuestro crecimiento personal, ¿no? Porque si no sabemos perdonarnos, no sabemos amarnos, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco sobre el tema del amor, ¿no? ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Además, añadir a lo que has dicho de que poder perdonar es además permitirnos sanar, porque puede ser que una de las causas de nuestras enfermedades es no haber podido perdonar a nosotros o a nuestros padres, que es muy importante. Una mujer, si es mujer, hacia la madre, el hombre hacia el padre, o aquellas personas que más daño creemos que nos pueden haber hecho. Sí, efectivamente. Bueno, yo dentro del curso de milagros, una de las cosas que aprendí es que efectivamente un primer paso es perdonar, pero un segundo paso es no juzgar, ¿no? Y entonces en el momento en que ya no juzgamos, no necesitamos perdonar, ¿no? Si hay alguien que tiene que perdonar, es Dios o el Padre, o verdaderamente a uno mismo es cuando nos tenemos que perdonar, ¿no? Dentro de ese aprendizaje. Cuando tomamos conciencia de que estamos en una vida completamente de aprendiz y que vamos a disfrutar de todo lo que vamos aprendiendo, es cuando efectivamente dentro de ese aprendizaje nos damos cuenta de que el fallo no existe, sino que es un aprendizaje, y de que el perdón llega un momento en el momento en que nos perdonamos a nosotros mismos, ya no necesitamos ni perdonar porque eliminamos el juicio, ¿no? Yo creo que esto es importante, ¿no? Pero Muy bien. existen muchas decepciones, ¿no? En la vida, ¿no? Y ahí es donde tenemos que aplicar el perdón, ¿no? Lo que has dicho es muy cierto, lo de juzgar es algo muy importante, no juzgar no solamente verbalmente, sino mentalmente, no juzgar a las otras personas,
porque todos deberíamos, como dicen muchas veces los indios nativos americanos, recorrer durante toda una luna completa en los mocasines de la otra persona para saber que a lo mejor, si estuviéramos en su situación, estaríamos actuando exactamente igual. Sí, 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 efectivamente. Bueno, pues a lo largo de toda esta gran historia y aprendizaje que tú has tenido a lo largo de tu vida en India, bueno, y en otros países, ¿cuánto importante es el perdón en todo lo que has vivido? De qué te ha servido a ti? Bueno, pues a mí me ha servido para renacer. Es decir, yo estaba muy enferma de fibromialgia, la cual sufrí sus dolores tremendos durante 7 años y con ganas incluso de acabar con mi vida, porque no quise medicarme, quería tener mi mente clara, ya que la medicina alopática, la medicina que nosotros conocemos en Occidente, decía que no había cura, que era una enfermedad crónica y que debía aprender a vivir con ello. Eso para mí, que era una persona, o que soy una persona muy deportista, muy aventurera, que viajo mucho, que practico deportes de alto riesgo y que en ese momento no podía hacer nada de todo eso, cuando los médicos me sentenciaron a cadena perpetua diciendo que no tenía cura, pues eso acabó completamente con mi vida. Sí. El haber ido a India, haber estudiado medicina natural, haberme diplomado allí en medicina natural, haber hecho un máster de medicinas alternativas, algo totalmente distinto a mi profesión tradicional de economista, esto me permitió a mí comprender que las enfermedades no nos caen del cielo por arte de magia, sino que de alguna forma nos las trabajamos a pulso, Sí. por inconsciencia, por desconocimiento, por pereza, por desidia, por 40.000 razones distintas. Sí, sí, Y y son, eso, son toques de atención, ¿no? También, ¿no? eso son oportunidades, porque en realidad una enfermedad es la forma que tiene el ser, hablo del ser, a través del cuerpo, de decirte que algo estás haciendo mal, que te ha llevado a ese punto en el que estás viviendo que te parece un infierno, que como digo muchas veces, el infierno aquí en la tierra. Sí, sí. Pero descubrir la fuerza del perdón, luego te explicaré cómo lo descubrí, pero descubrir la fuerza del perdón me permitió renacer completamente, curarme de esa enfermedad que teóricamente es incurable y retroceder en el tiempo, porque cuando estaba enferma me sentía como una mujer de 90 años y cuando me curé, porque me curé, pues me sentía y me siento, después de haber pasado 20 años de todo esto, como una chavalina de 18 años. Y todo esto se lo debo al perdón. Al perdón, ¿no? Y a esa energía maravillosa que eres, ¿no? Porque de la palabra perdonar viene de perder, decir, perder, soltar, dejar ir, sobre todo la Eso amargura, es. el veneno del alma, Eso y es. donar, ¿no? Que es sembrar para cosechar, donar amor, restaurar el alma, dar, sentir, etcétera, ¿no? De ahí viene la palabra perdonar. Qué bonito, qué bonito. Lo has dicho maravillosamente bien. Sí, Todo eso sí. comporta perdonar. Eso es, sí, sí. Efectivamente, efectivamente. Bueno, y me estabas diciendo antes que ibas a explicar para qué te sirvió, cómo te sirvió el perdón, ¿no? Pues bueno, estamos Sí, escuchándote. porque yo comprendí, después de hacer estos estudios allí y de hacer este máster de medicinas integrativas, integrales, holísticas, comprendí que el ser no era solo la parte física y tampoco solo la parte mental y tampoco solo la parte emocional, sino que era, yo lo consideraba como una estructura familiar compuesta de 3 hijos, el físico, el mental, el emocional, el energético y el espiritual. Ah, muy bien. Me costó mucho incluir los 2 últimos, que son muy ajenos a nuestra cultura occidental. Y más sobre todo, me costó hablar en conferencias sobre ellos. Cuando al final me di cuenta de que esos 2 últimos, la parte energética y la parte espiritual, eran los más importantes, me atreví a lanzarme al ruedo y como científica que necesito comprender las cosas, lo que hice fue una investigación para comprender esa importancia
y qué papel jugaba, qué rol jugaba esa parte energética nuestra en todos los demás hijos. Y darme cuenta de que había que cuidar a todos ellos. Y para eso enfoqué mi investigación para entender, fíjate, Reiki, que has hablado tú, que Sí. como maestra de Como Reiki, maestra de Reiki. yo me formé en la India como maestra de Reiki, pero ¿por qué Reiki fue la primera herramienta que me sacó del pozo sin fondo? Muy bien. Que me sacó de mi depresión, me hizo que terminaran mis dolores físicos y que de repente yo fuera una persona distinta. Mi marido dijo que algo me había pasado, yo le dije sí, no te puedo decir qué, pero mis ojos eran brillantes, mi tez de la cara era clara, transparente, tenía una sonrisa permanente y todo me parecía bien. Imagínate esto en contraste con una depresión que acarreé durante 7 años. Sí, O sí, sea sí. que fue como un milagro. Tanto es así que mi marido dijo que él también quería probar, saber lo que era, y también tuvo una transformación muy importante. Qué bien. Y pasamos muchos meses decidiendo de qué forma nosotros podíamos comprobar qué había pasado y luego poderlo explicar a los demás. Y ahí es donde enfocamos nosotros nuestra investigación, lo que se llamaría una investigación bioenergética relacionada con la energía. Sí, sí. Y qué importante es cuando uno da con su propio camino, ¿no? Las cosas son mucho más fáciles, sencillas, el tiempo no pasa, sino que estamos en plenitud de energía. Llega un momento en que la edad es un número, no es otra cosa, y efectivamente tenemos la sensación de que estamos realizando nuestro propósito de vida, ¿no? Aunque hacemos muchas cosas y hemos venido pues, a aprender, Exacto. a poner en práctica lo aprendido, pero nos da la sensación de que estamos en nuestro camino, ¿no? Exactamente. Mira, yo era piloto de globo de aerostación, de globo tripulado, piloto de competición. Nosotros participábamos en muchas competiciones a nivel internacional y hacíamos proyectos de récord. Cuando yo me metí en esta parte que no podemos ver con nuestros ojos, que es la metafísica, más allá de la física, Sí, y sí, me curé, la gente me dijo, ¿y ahora que te has curado, vuelves a volar en globo? Porque fueron, claro, 7 años de enfermedad, 7 años de no trabajar, no poder conducir, no poder hacer absolutamente nada. nada. Pasaba 23 horas echada o en la cama o en el sofá y llorando la mayor parte del tiempo. Sí, Entonces, yo dije, mi respuesta cuando me preguntaban esto era siempre la misma. Uy, eso es muy aburrido comparado con lo que estoy haciendo ahora. claro, claro. Porque la metafísica, o sea, Sí. el poder entrar en el mundo más allá de lo físico es absolutamente fascinante y no tiene fin. Mm. En eso nosotros nos dimos cuenta, cuando estudiamos esta parte energética y estudiamos los centros energéticos, que lo que se llama en Oriente chakras, Chakras. que en sánscrito significa rueda que gira, comprendimos que son unas ruedas energéticas que no pueden verse, que tenemos 7 principales en el tronco de nuestro cuerpo, empezando por la cabeza en la corona y terminando en la raíz entre las piernas y cogiendo toda la columna vertebral, cuando estos centros energéticos están bien, están actuando correctamente, están girando en moción giratoria, y eso es lo que significa chakra en sánscrito, rueda que gira, y que en esa moción giratoria está absorbiendo la energía que nos rodea, la energía universal que emite el sol, que nos rodea hacia dentro de nuestro cuerpo. Pues bien, lo que nosotros comprobamos es que cada uno de estos 7 centros energéticos principales está relacionado con una emoción. Sí. Una emoción de hechos que tenemos en nuestra vida y que si nosotros no resolvemos, ese centro energético se queda bloqueado. Y significa que nuestra frecuencia de vibración baja una octava. Ya no estamos vibrando a la frecuencia de la perfección y la inteligencia de la energía universal, que es la máxima que podemos vibrar en el planeta Tierra. Y si continuamos teniendo problemas que no sabemos lidiar con ellos, se nos puede bloquear un segundo centro energético. Y así sucesivamente hasta tenerlos todos absolutamente bloqueados.
Eso quiere decir vibrar una frecuencia muy baja, Sí, en la que todo nos sale mal. Es sí. decir, es como aquel que dice, y voy a hablar en plata, perdóname, Sí, 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 muy bien. parece que vaya pisando mierda todo el Sí, tiempo, ¿vale? Y luego comprendes, no será porque la estamos cagando nosotros. sí, 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 sí. Pues tener todos los centros energéticos abiertos Ujú. significa todo lo opuesto. Es Ya. que todo te viene de cara, todo fluye, todo va bien. Ujú. En- Se te está yendo un poco la voz. No sé si es por ahí, por aquí. Bueno, ¿debo repetir alguna de las cosas No, o no, cómo, qué se te tal ha oído ahora? todo, pero se te oye menos. No sé por qué. ¿Ahora continúa igual? Vale, mejor, Vale, mejor. pues vamos a A continuar. seguir. Vale, estábamos con Eh, los chakras. sí, entonces, nosotros queríamos saber, volvemos al principio, queríamos saber por qué Reiki funcionaba de esta manera, qué había hecho Reiki de milagroso en mí, en mi marido y en la mayoría de personas que van a seguir un curso de Reiki. Y como nos formamos con muchos distintos maestros en la India, en distintas partes de la India, fuimos a parar a unos maestros de Reiki también, que nos enseñaron un péndulo horizontal que nos permitía escanear muy fácilmente el estado de nuestros chakras, de Qué los bien. nuestros y de las otras personas. Y cuando nosotros vimos que había funcionado también Reiki con nosotros, le dijimos a nuestros maestros de Reiki que queríamos formarnos como maestros de Reiki en los 3 años que en principio íbamos a vivir en la India. En la Luego, India. luego acabamos viviendo 12, pero en esos 3 primeros años les dijimos que queríamos formarnos y nos dijeron que ok, pero que en la India este tema era muy serio y que cada mes debíamos organizarles un curso de Reiki con por lo menos una docena de personas y nosotros dijimos que estábamos de acuerdo y dijimos que además queríamos hacer una investigación Mm. para saber qué pasaba en estos cursos. Sí, Y ayudados con este péndulo, lo que hacíamos a todas las personas que iban a apuntarse al curso era escanear sus centros energéticos y comprobamos que la mayoría de personas los tenían todos o casi todos bloqueados. ujú. Y los volvíamos a medir cuando terminaba el curso y milagrosamente todos estaban abiertos. Qué bien. Esto lo corroboramos con una cámara Kirlian que Sí, fotografía el campo energético de las personas e hicimos una foto a cada una de las personas que se apuntaba al curso antes del curso y después ujú. del curso. Estamos Sí, hablando que en 3 años, cada mes, estas docenas de personas se convirtieron en cientos de personas claro. que pudimos hacer exhaustivamente esta investigación. Y Ujú. en todos los casos, todas las personas, todos los centros energéticos se abrían, se desbloqueaban y sus campos energéticos, vistos en las fotos que fotografían el campo energético, eran una energía sumamente blanca, sumamente tupida, en comparación de 4 hilillos que habían Sí. cuando llegaban al curso. Ujú. Eso forma parte de la investigación que me permitió descubrir la importancia de todas estas terapias bioenergéticas que son tan despreciadas de alguna Sí, forma en nuestra sociedad occidental. El sí. siguiente paso fue que cuando yo empecé a trabajar con gente dándoles Reiki, canalizando Reiki o abriendo sus centros energéticos de alguna forma manualmente Sí, con, con visualizaciones y frases positivas relacionadas con la emoción de cada centro energético y cada semana trabajábamos un centro energético que el cliente o el paciente repetía diariamente cada día en sus visualizaciones y afirmaciones positivas hasta conseguir abrirlos todos. Un día con una persona trabajamos el perdón. qué bien. Y ante mi sorpresa, todos los centros energéticos se desbloquearon. Esto fue para mí una revelación. Dije, bueno, pues eso sé ahora que es algo muy importante y quizá con todas las personas que vengan a consultarme, a buscar mi apoyo,
debería trabajar el perdón como algo ya imprescindible, y habiendo escaneado los centros energéticos antes y después, podía ver si era algo más común a todas las personas o solo había sido excepcionalmente en esa persona. Y ahí todas las personas con las que trabajamos el perdón, no importaba que tuvieran los 7 centros energéticos principales bloqueados, todos, como una botella de champán, como digo yo, que se descorcha, todos absolutamente desbloqueados. Pero no solo eso, es que además había un cambio en sus vidas que lo reportaron después y que lo han continuado reportando a lo largo de estos muchos años que llevamos trabajando con el perdón con la gente, y ha sido una de las cosas más importantes que he encontrado de herramienta para sanar nuestro cuerpo. O sea, perdonar para sanar. Y el perdón, claro, como tú bien has dicho antes, es a uno mismo, eso lo primero de todo, porque todos hacemos cosas que si fuera más tarde cuando aprendemos las hubiéramos hecho distintas. Perdonar a nuestras madres o nuestros padres con quien hemos tenido una relación muy próxima y muy atávica durante muchos años y muy importantes de nuestras vidas. Y luego, a lo mejor, a exparejas o jefes o algunas personas que han podido, o tú crees que te han podido hacer o que te han hecho mucho daño. Claro, sí, en realidad yo creo que en ese conflicto personal que en un momento podemos tener con nosotros mismos, o ese conflicto que tenemos dentro de lo que es la familia, en la cual pues a veces nuestros padres lo han hecho como han sabido o como ellos han aprendido y ya está, y no llegaban a más y ya está, ¿no? O con determinadas personas, amistades, jefes, etcétera, que han funcionado dentro de su, hasta inclusive dentro de su propio aprendizaje. Ese conflicto personal con nosotros o con los demás, la energía que crea en nosotros, de la cual nos alimentamos, no es nada positiva. Correcto. Precisamente es todo lo contrario. O sea, el odio, el rencor envenena nuestras células, y además esto lo he podido comprobar yo misma porque más tarde me formé como terapeuta de análisis de sangre viva, en la que podíamos, con una gota de sangre que pinchábamos en el dedo, la poníamos debajo del microscopio y veíamos cómo estaba nuestro flujo sanguíneo y cómo estaban nuestras células. Y lo hacíamos incluso cuando una persona en ese momento tenía un enfado, y veíamos cómo se desestructuraba totalmente las células de su cuerpo y cómo se envenenaba su sangre, y después de hacerle una terapia o de haberla armonizado, volvíamos a tomar otra muestra de sangre y no tenía nada que ver ni su flujo sanguíneo ni sus células. O sea que es impresionante, incluso cualquier persona podría analizarlo por sí mismo, midiendo su grado de alcalinidad a través de la orina mismo, en su casa tranquilamente, ver lo que comporta un enfado en su casa o lo que comporta después haberse equilibrado y haberse puesto tranquilo. Qué importante, ¿no? Bueno, en realidad nosotros somos un 70% más o menos de agua, de líquido, ¿no? Y ahí tenemos a nuestro amigo japonés que estuvo haciendo una serie de experimentos con el agua, exactamente, en el cual, pues dependiendo la música, dependiendo las emociones, etcétera, pues tuvo la oportunidad de poder fotografiar el agua, ¿no? Pues si nosotros somos 70% de agua, efectivamente ese equilibrio, esa energía del amor, esa emoción, esa paz, todo eso va a repercutir en nosotros físicamente, que es importante porque es la primera parte que sufrimos o que disfrutamos, mentalmente, porque también esto a nivel neuronal y de esa conexión del cerebro con nuestro cuerpo también es importantísima, y emocionalmente, ¿no? La gestión de las emociones es importantísima para tener una calidad de vida u otra, ¿no? Importantísima. Llevamos una mochila emocional tan grande, porque de hecho, yo digo, 5% lo que pasa en la vida, 95% cómo lo tomamos. Y en general, tomamos las cosas muy personalmente, muy a la tremenda, con mucha inseguridad en nosotros mismos,
porque hemos sido educados de esa forma desde pequeños. Cuando empezamos a gatear, cuando empezamos a dar los primeros pasos, lo primero ya se le llama la edad del no, es la primera palabra que dice el niño porque está cansado de oír a sus padres decir no, no hagas eso, no, que te vas a caer, no, que te voy a castigar, no, que te vas a hacer daño, no, 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 no. Y crecemos con ese no interior. Imagínate, crecemos con el qué tonto que soy, eso no lo voy a entender, con eso yo no voy a poder. Imagínate qué mensaje le estamos dando al agua de nuestro interior, ¿no? Sí, 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 efectivamente, ¿no? Porque estamos más bien en la educación, tanto a nivel desde niño y de la sociedad en sí, estamos educados desde el miedo, ¿no? Estamos educados y vivimos desde el miedo, ¿no? Igual que en estos momentos que está ocurriendo con esta pandemia a nivel mundial, también en vez de intentar darle unas soluciones para que las personas tengan altas las defensas, se encuentren mejor emocionalmente, la energía sea, la vibración sea alta, pues están trabajando más con la energía del miedo y de los límites que no preparándonos para que efectivamente ese virus no solamente no pueda entrar en nosotros, sino que al revés nosotros podamos poder al virus, ¿no? Claro, aquí volveríamos a decir lo mismo. 5% es el virus, Sí. 95% es el miedo que nos baja radicalmente y automáticamente nuestro sistema inmunológico y ahí nos quedamos expuestos a cualquier cosa. A cualquiera. Es como si le abriéramos las puertas y las ventanas, entra cuando quieras, que te tengo miedo, pero entra cuando quieras, ¿no? Correcto. Efectivamente es así, ¿no? Bueno, pues también otra de las cosas del perdón es también soltar el pasado, ¿no? Porque hay veces que nos quedamos con situaciones, emociones, pensamientos que ya no están, o sea, que ya no corresponden a nuestro presente. Aquello ya ocurrió, tenemos que tener un aprendizaje positivo de aquello que ha pasado y soltar tanto a las personas como a las situaciones como a las emociones que ya no corresponden, ¿no? Has tocado un tema también importantísimo, porque si yo tengo que agradecer a Reiki el primer, diríamos, eslabón para mi sanación, el segundo fue la meditación, especialmente la meditación vipassana. Y la meditación vipassana lo que te induce es a vivir en el momento presente, que hoy día a esto se le llama, así adecuado de forma moderna, mindfulness, presencia plena, conciencia plena en el presente momento y con la intención de olvidarse de las penas del pasado y apartarse de los miedos del futuro. Es decir, en el presente siempre todo está bien. Y vipassana, nuevamente en sánscrito, esta palabra significa ver las cosas como son. Sí. Y no como nos gustaría que fueran. Y como el pasado ya ha pasado y no podemos deshacerlo, el soltar el pasado te permite, en el momento presente, ver las cosas como son, no como nos gustaría que hubieran sido, y aprovechar las cosas positivas que tenemos en el presente, que son siempre muchísimas. Es decir, nosotros nos enfocamos en la carencia, nos enfocamos en a lo mejor el 1% que funciona mal en nuestro cuerpo, en vez de funcionar en el agradecimiento, en la abundancia y en el 99% de nuestro cuerpo que funciona bien con profundo agradecimiento, ¿no? Sí, sí. Bueno, has nombrado la palabra mágica o la varita mágica de la vida, que es el agradecimiento, ¿no? Que efectivamente cuando yo centro mi energía y co-creo la energía desde el agradecimiento, automáticamente esa parte negativa desaparece, ¿no? Y automáticamente el perdón toma las riendas, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta inclusive nos podemos dar cuenta y las personas que nos están escuchando y viendo se darán cuenta de que a veces las cosas que nos han ocurrido supuestamente negativas, si las agradecemos y las perdonamos, nos ha servido mucho para nuestro presente y nuestro futuro. Es bueno, yo no puedo más que dar las gracias de haber vivido 7 años en un infierno con fibromialgia, porque gracias a esos momentos tan duros y tan difíciles, yo desperté, o sea, yo me di cuenta y pude avanzar en mi camino personal y espiritual
dándome cuenta que yo caminaba como zombie por la vida, y me di cuenta también de que la mayoría de personas, hasta que no hacen esta acción de despertar, van también como zombies, como dormidos por la vida, y solo te das cuenta que vas dormido hasta que despiertas. Lo bueno del caso es que una vez despiertas, ya no estás dormido, o sea, ya no Sí, puedes volver atrás. exacto. Es un camino sin retorno, la verdad, es un camino sin retorno en el que adquieres unos compromisos que no son compromisos, sino que son placeres, nuevos placeres en la vida, que te permite mantenerte en armonía y en perfecta salud con todos estos valores aprendidos de agradecimiento, de Sí, sí, amor a sí, uno sí, mismo, de amor a los demás, sí, que sí, sí. eleva nuestra frecuencia de vibración y que nos mantiene en una vida abundante y dándonos cuenta de que el universo confabula siempre a favor nuestro, Nuestro. siempre. Pero cuando estamos dormidos estamos en una emisora, en una frecuencia baja, que no somos capaces de verlo. Y cuando despertamos y vibramos a esa frecuencia más alta, nos damos cuenta de que realmente el universo siempre está confabulando a favor A nuestro. nuestro favor. Siempre nos está poniendo lo que necesitamos delante. Y ahora lo podemos ver, mientras que antes no lo veíamos. Ujú. Qué suerte, qué suerte. Bueno, también hay una cosa que deberemos de tomar en cuenta o darnos cuenta si es que ocurre, que es el falso perdón, ¿no? Y hay veces que en mi consulta ahí vienen personas con sus conflictos, con sus parejas o con determinadas personas y me dicen, sí, sí, yo le he perdonado, pero no le he olvidado, ¿no? Entonces, perdono, pero no olvido. Esto no sirve, ¿verdad? No, esto no sirve. Y no sirve, mira, en los retiros que tú antes has comentado, nosotros, o sea, yo cuando comprendí todo esto y con la idea de ayudar a otras personas a despertar, sin salir a buscarlos fuera, sino aquellos que se acercaban a mí cuando comprendían que yo me había curado de una enfermedad muy puñetera y crónica, querían saber cómo lo había hecho, yo creé unos talleres de final de semana en los que había una sacudida tremenda, todos los centros energéticos se abrían y la gente se marchaba de allí, pero bueno, después de haber pasado por una centrífuga, viendo la vida de otra manera. Pero ya enseguida montamos unos retiros en los que durante 10 días la gente participa en silencio, escuchando una o dos charlas diarias, pero el resto del tiempo practicando la meditación vipassana y haciendo trabajo de liberación emocional. Entre esos trabajos está el trabajo del perdón. Qué Y bueno. ese se realiza normalmente en el paso del ecuador del retiro, a mitad del retiro, que ya se han dado cuenta de cuántos pensamientos tienen durante la meditación vipassana, que son varias sesiones al día, que la mayoría de ellos eran negativos, que llevaban una mochila emocional muy grande y que era tiempo de soltarla. Y entonces entendían o entienden que el trabajo del perdón era un trabajo muy trascendental para soltar y vaciar esta mochila emocional. Y es precisamente en esta sesión del perdón que hacemos con las personas, llevándoles a una meditación, a una relajación profunda y conduciéndolos a realizar ese perdón, cuando en ese momento, después de esa sesión, que hay mucha liberación emocional, lágrimas, tanto si son hombres como mujeres, es cuando uno sabe que se ha entregado completamente a ese perdón y en ese momento todos los centros energéticos de los participantes se desbloquean y hay ya diríamos, un nivel de inflexión, un paso de inflexión en el que ya el retiro empieza a ganar ya todas las virtudes, todas las ventajas, todas las flores que te comporta el trabajo que has estado haciendo durante los primeros días. Y es fascinante, es fascinante. O sea, que primero tenemos que hacer limpieza para luego poder desarrollar y disfrutar lo nuevo, ¿no? Comprender, sobre todo comprender, ¿no? Comprender, porque en esos primeros días nosotros le hablamos del hijo físico, le hablamos del hijo mental, le hablamos del hijo emocional, entienden que ha sido un niño en que se le ha cortado las alas desde pequeño, entienden que a sus padres les ha pasado lo mismo, entienden que estamos haciendo lo mejor que sabemos y podemos, entienden que no hay culpas, que no hay equivocaciones, que solo son oportunidades de aprendizaje,
Y entonces es cuando puedes hacer este trabajo donde ya hemos puesto toda la ropa en remojo, como digo yo, ¿no? Y ya sales de allí limpio, puro, sin ninguna mancha y dispuesto a comerte el mundo. Efectivamente, yo creo que el perdón y la comprensión tiene mucho que ver, ¿no? La comprensión nos va a ayudar mucho a saber perdonar, ¿no? Sobre todo en nuestra mente occidental racional, que yo me considero un elemento representante, pero muy representante de esta racionalidad de necesitar comprender las cosas, incluso aquellas que no podemos ver, porque tú puedes hacerlo por observación, por experimentación, por razonamiento, por todas estas vías tú puedes demostrar que algo es así, que es fehaciente. Sí, sí, sí. Entonces, para mí el haber podido comprenderlo con mi mente racional me permite compartirlo en estos retiros, que en definitiva estos retiros los llamamos viaje al interior. Es un viaje que hacemos hacia nuestro interior, en ese silencio de tantísimas horas, observando a través de la meditación vipassana lo que pasa en nuestra mente y lo que sentimos, nuestras emociones, nos permite comprender en primera persona, pues, qué está pasando, ¿no? Y Sí, sí, sí. eso, con nuestra mente racional occidental, nos permite dar ese paso tan trascendental de saltar al abismo, entendiendo que esa parte metafísica es la más importante y la que nos va a llevar precisamente a alcanzar nuestra plenitud como seres completos. Qué bien. Y Lola, ¿la compasión tiene algo que ver con el perdón? La compasión yo creo que es la consecuencia de todo esto que estamos hablando. No es algo que tengas que buscar para trabajarlo, sino que es algo que nace después de haber hecho este trabajo en el que te sientes cómplice, te sientes comprensivo sobre todo de lo que está viviendo la gente, pero sin intentando no sufrir lo que esa persona sufre, sino tendiéndole una mano desde tu centro, tendiéndole una mano para poderle ayudar en todo lo que esté en tu mano, sea o económicamente, o sea emocionalmente o energéticamente, o de las muchas formas distintas que tenemos, con compañía, con una mano en el hombro, etcétera, diciéndole, estoy aquí, te comprendo, me tienes a tu disposición en lo que esté en mi mano. Qué hermoso. Bueno, otra de las cosas importantes es, yo me encuentro en la consulta personas con muchos miedos, ¿no? Con lo cual intentan protegerse de todo. Cuando yo creo que efectivamente en vez de tener el miedo y tener que defendernos ante todo, deberíamos de fortalecernos y una vez que nos fortalecemos ya no necesitamos defendernos, ¿no? Es muy bueno también lo que acabas de decir, porque en nuestro retiro viene gente, algunos muy enfermos, otros con fobias, con miedos, con angustias, otra gente que simplemente quiere crecer, ha encontrado, lo han visto como una oportunidad para ir a su interior, hacer este viaje al interior y continuar creciendo. Pero precisamente en el retiro lo que nosotros hacemos, o lo que tú mismo estás haciendo, es enfocarnos en entender estos 5 hijos del ser, alimentarlos a todos ellos, la parte física con la respiración, con el ejercicio físico y una alimentación muy energética. En la parte mental, con meditación y pensamiento positivo y creativo positivo. En la parte emocional, vaciando esa mochila emocional. En la parte energética, entender que cada uno de estos centros energéticos está relacionado con una o con varias emociones y que es muy importante cuidar mucho que sepamos lidiar con ellas. Y la parte espiritual es comprender que somos estas llamas divinas, estas llamas vivas, como decía Vicente Ferrer, como has empezado tú hablando de Vicente Ferrer, que somos llamas vivas y eso es lo que somos. Cuando tenemos todo esto bien entendido y lo practicamos cada día de la misma manera que comemos cada día 3 veces al día, pues debemos también acordarnos de los otros 4 hijos y
estar muy fuertes, porque no importan los microbios, eso ya lo sabe todo el mundo, no importan los microorganismos, no importan los virus, no importan las bacterias, no importan los hongos, lo que importa es el terreno. Si nosotros tenemos nuestro terreno, nuestra agua, nuestra piscina alcalinizada, con una alimentación muy verde, lo máximo de cruda posible, porque lo que tomamos es energía a través de los alimentos, al sol, importantísimo, porque los rayos de sol nos dan la vitamina D, que es la vitamina de la vida, y actualmente el 95% de la población mundial está deficitaria de vitamina D. Todas estas pequeñas cosas, cuando las entendemos y las veneramos al sol, como hacían nuestros ancestros, que se les llamaban paganos, pues ellos habían comprendido que el sol era tan importante. O sea que si yo puedo decir algo a la gente en estos momentos, es que salgan al sol, a las horas que haga menos calor, pero a recibirlo directamente sobre la máxima parte del cuerpo expuesta, sin cremas protectoras, que en esas horas que no es peligroso lo van a absorber completamente. Muy bien. Ahí yo dejo mi granito de arena, porque eso es gratis y lo puede hacer cualquiera. Y sobre todo, que no respiren con la mascarilla, que solo lo hagan en los pocos minutos en que tengan que entrar en un lugar que es requerido, pero que no respiren su anhídrido carbónico, sus toxinas. Ellos tienen que respirar el oxígeno a través de la nariz y expirar el anhídrido carbónico, las toxinas, y no, que no se intoxiquen, que no enfermen con las mascarillas puestas todo el tiempo, que conserven distancia, sí, pero que no se envenenen ellos mismos sin necesidad. Sí, una cosa es tener precaución y otra cosa es ir en contra nuestra. Efectivamente, así es. Eso es. Bueno, qué importante también es la mente en el perdón, ¿no? Nuestros pensamientos, no solamente positivos con nosotros mismos, sino también con los demás, ¿no? Porque efectivamente, según nuestros pensamientos, también podemos conseguir el gran resultado del perdón, que es la paz, ¿no? Cuando nosotros perdonamos o en un momento determinado un conflicto con nosotros mismos o con determinada persona o determinadas personas se soluciona, qué paz recibimos, ¿no? Qué paz sentimos, ¿no? Y qué difícil es hacerlo. Cuando tú has dicho de que esto lo puedo perdonar, pero no lo voy a olvidar nunca, está claro que eso no se ha perdonado. Es más fácil ver la paja del ojo ajeno que la viga en tu propio ojo. Es muy difícil que nos demos cuenta de que muchos de los problemas que estamos extrapolando hacia el exterior realmente se han originado y lo estamos emitiendo desde dentro. Y sí que es muy importante poder hacer este perdón desde el corazón, pero también digo que es muy difícil hacerlo uno mismo, uno solo, sin estar en un estado de relajación profunda, de autohipnosis, que para eso nosotros incluso tenemos un DVD, un CD, en el que guiamos a la persona a hacer el perdón, y que de hecho nosotros hace ya algún tiempo que queremos colgarlo libremente en YouTube para que la gente lo pueda descargar y lo pueda realizar desde su casa, cuando están solos en su casa, y que puedan hacerlo en ese estado de relajación profunda en el que ya no hay resistencias de nuestra mente consciente, sino que es la mente subconsciente y todo el ser que está elaborando, colaborando para colaborando, efectivamente. Como tú muy bien has dicho antes, que has hablado de los chakras, cuando los tenemos todos limpios o desbloqueados y en perfecto estado de uso energético, tanto para recibir como para poder ofrecer, se produce el equilibrio, ¿no? Y ese equilibrio el que nos va a hacer que vivamos o sintamos la vida de una forma completamente distinta. Bueno, es que no hay palabras para decir, es desde estar en el infierno con una enfermedad a vivir en el cielo aquí en la tierra. ¿Qué es lo que sucede? Todo tiene que ver con frecuencia de vibración. Piensa que nosotros somos simplemente energía y frecuencia de vibración. Cuando nosotros tenemos todos nuestros centros energéticos abiertos, estamos vibrando a la frecuencia de la energía universal,
que es la máxima frecuencia que se puede vibrar en el planeta Tierra. Y ese es el canal de televisión o de radio que nos gusta, el que todo fluye, el que todo funciona bien. Por supuesto, nos encontramos en el centro y nos encontramos que todo fluye fácilmente, que todo funciona muy bien. Y luego ya nuestra única responsabilidad es mantener nuestros centros energéticos abiertos. Y esto se consigue alimentando esos 5 hijos del ser que te digo, ¿no? Exactamente. Bueno, y otra de las cosas que tenemos que también tener en cuenta o clara con respecto al perdón, la diferencia entre la aceptación y la sumisión, ¿no? Claro, claro, claro. Y hay una gran diferencia. Sí. Una gran diferencia. El estar despierto y el tener todos tus centros energéticos vibrando a esta frecuencia tan superior, te permite empoderarte. Muy bien. Y en ese aspecto también descubres tu chispa divina, que estás hecho a imagen y semejanza de Dios, como nos decía ese gran maestro Jesús de Nazaret. Eso es. Y nosotros en ese momento veneramos lo que somos, veneramos esa parte divina, la alimentamos, la desarrollamos y de alguna forma esa frecuencia de vibración, esa energía que emitimos, impacta en los demás. Y cuando nosotros nos queremos a nosotros valorando las cosas positivas y descubriendo nuestros dones y nuestros talentos, algo que dice mucho, por ejemplo, Emilio Carrillo, que para mí es un gran maestro en esta época moderna del siglo XX. Sí, colaborador también con nosotros de Espiritualidad Tomando Tierra y tenemos ahí pendiente una reunión con él. Sí. No es del siglo XX, del siglo XXI, del año 2020 quería decir. Sí. Cuando uno descubre sus dones y sus talentos y entiende que se han puesto ahí para que tú los regales al mundo y veneras esos dones y talentos y los respetas, la gente te respeta. Eso es muy importante, porque aquí ya no hablamos de sumisión, aquí hablamos de respeto. Si tú te respetas, los demás te respetan. Nunca debemos estar sumisos a nadie. Sí que debemos colaborar, sí que debemos ayudar, sí que debemos apoyar, pero nunca estar sumisos, porque esto lo único que hacemos es desfavorecer al otro. Lo que necesitamos es trabajar siempre al mismo nivel, potenciándonos los unos a los otros. Sí, y otra de las cosas que nos cuesta tal vez perdonar a la gente es porque nos cuesta soltar el ego, ¿no? Es como si nosotros tuviéramos que ganar sí o sí, ¿no? Esto me encanta, porque tienes toda la razón en eso. Había un maestro de gnosis, de conocimiento, que dio una definición del ego que a mí me gusta mucho y que a veces cuesta un poco de entender. Dice, el ego son las experiencias acumuladas no asimiladas. Es decir, tú y yo creemos, como mucha gente hoy día cree, y en muchísimas partes del mundo cree, que en la reencarnación y de que existe vida después de la vida y que volvemos varias veces a tener una experiencia de vida terrenal en la que el alma, nuestra esencia es la misma y va acumulando esas experiencias. Bueno, pues si no las hemos asimilado, esas experiencias que hemos ido acumulando a lo largo de nuestra vida, ahí está nuestro ego como un gallito, tomándose todas las cosas como algo personal, teniendo ese orgullo mal entendido, que es esa reacción a haber sido dañados y criticados tanto de pequeños, etcétera, etcétera, y que tenemos que demostrar que nosotros sabemos y que sabemos más que los demás, cuando en realidad es simplemente una máscara, porque en el interior, nuestro niño interior, que yo trabajo mucho con el niño interior de cada uno, nuestro niño interior lo que quiere, lo que hace es, está pidigüeñando, por decirlo de alguna forma, cariño todo el tiempo, aceptación por parte de los demás, todo el tiempo. Sí. Bueno, yo una vez tuve, varias veces, pero sobre todo una muy en concreto, que una paciente venía porque su pareja le había dejado y ella me decía, no lo puedo perdonar porque ha sido él el que me ha dejado a mí. Entonces, efectivamente, ese ego es el que ahí estaba de alguna forma pues conectando, ¿no? Por eso yo creo que para perdonar, yo pienso que es muy importante el tener que transformar
la vivencia, ¿no? Vamos a ver de qué manera la tengo que vivir para que sea mejor, ¿no? Bueno, yo puedo decir que yo he vivido esta experiencia del perdón en carne propia, de el haber pasado momentos difíciles en mi vida, con una separación de muchos años atrás, Sí. creyendo que toda la culpa la tenía mi ex marido y guardándole pues mucho rencor y etcétera. Y no fue hasta que yo pude comprender todas estas cosas, cuando pude perdonar y darme cuenta que ni tanto ni tan calvo, que aquí todos teníamos parte de nuestra De- culpa, parte de nuestra no tener las herramientas para haber hecho las cosas de una forma mucho mejor, etcétera, ¿no? Entonces, uno es cuando se da cuenta 5% lo que pasa en la vida, 95% cómo nosotros lo vemos o lo mm, tomamos o lo mm, vivimos. Y mm. que, por tanto, hay que sacarle mucho peso a todo ello, mucha carga emocional. Efectivamente. Bueno, pues como hay muchas personas que seguro que les está encantando esta conversación, coloquio que estamos teniendo, pero sé que les cuesta perdonar porque hay dolor. ¿Cómo podemos deshacer ese dolor que todavía la gente siente? Ir a su niño interior, Mm, coger un espacio, un momento donde haya tranquilidad, poner una música suave, quizá encontrar en YouTube algún vídeo que te conecte con tu niño interior. sí, Quizás si nosotros podemos bajar el nuestro, lo pueden hacer a través de esto. Coger a este niño de pocos meses, de 8 meses, de quizá un año, sentado en una cuna solo en una habitación, cogerlo en brazos y decirle cuánto lo quieren y que ya no va a estar solo nunca más. Y tener una conversación con este niño mm, pidiéndole perdón por haberlo mm, dejado solo, pidiéndole perdón por todas las cosas que hemos hecho mal a lo largo de nuestra vida y luego incorporándolo como si lo metiéramos dentro de un abriguito, dentro nuestro, corazón con corazón, y decirle que ya no lo vamos a soltar nunca más, que lo vamos a saludar cada día, a decirle cuánto lo queremos cada día, porque este es un paso, un trabajo muy bonito, muy muy bonito. importante, que nos conecta con nuestra alma, nuestra esencia divina, pura, inocente. Y que nos va a servir de mucho, ¿no? Muchísimo. Bueno, Muchísimo. esto muchísimo. Bueno, pues ya hemos aprendido a perdonar. Ahora, hay otra cosa, hay otro paso importante dentro de este camino maravilloso, que aparte de saber perdonar, eh, ¿cómo aprendemos a recibir el perdón? Estás haciendo unas preguntas muy acertadas, la verdad, Gracias. Juan. Muchas personas prefieren dar que recibir. Sí, Eso yo creo que va relacionado a tu pregunta. Y sí, yo les digo a las personas, tú vete a la nevera de tu casa y aunque tengas muchos huevos, tú ahora sí. cierras la nevera, te vas a tu vecina y le dices, te quiero pedir un favor muy importante. Necesito que me dejes un huevo, aunque tengas la nevera llena de huevos, Sí, 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 sí. para hacerle sentir a la persona esa oportunidad de poder dar, porque todos tenemos ese deseo de dar. Sin Mm, embargo, no nos gusta pedir, no nos creemos merecedores sí, sí. ni tenemos el coraje de pedir a los demás. Es Mm, muy importante que practiquemos ese pedir muy bien mm, pedido, dando mm. a la otra persona la oportunidad La oportunidad. de dar y luego corresponder, claro, porque Mm, nadie quiere estar en deuda con nadie. sí, sí, sí. Pero puedes corresponder y puedes decir que vas a corresponder a esa persona o Mm. puedes decir que lo vas a corresponder a otra persona que lo A otra necesite persona. más, como una Efectivamente. cadena de favores, ¿no? Efectivamente. Sí, porque las personas que nos gusta acompañar o ayudar a los demás nos cuesta recibir, ¿no? Yo recuerdo en India una vez que íbamos a Puttaparthi, a donde estaba Sai Baba, bueno, pues íbamos en un autobús de esos maravillosos de la India, totalmente acondicionado, y yo como soy masajista, pues empecé a dar masajes íbamos varios de la fundación, a la persona que tenía delante. Bueno, llegó un momento en que se iban cambiando, ¿no? Porque habían hora y pico, creo que era de camino. Llegó un momento que hubo una persona que se puso detrás de mí, empezó a darme masajes
y yo me sentí incómodo. Es decir, algo que yo había estado haciendo durante todo el viaje, al recibirlo me sentía incómodo, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que tenemos que aprender es a poder ofrecer a los demás lo que nos gusta, a nosotros ofrecer a los demás, ¿no? Y poderlo recibir también de los demás. Qué Es un importante. aprendizaje, Juan, es verdaderamente un aprendizaje. El poder, pero esto viene cuando ya has trabajado todos esos perdones, has encontrado tu parte divina, te quieres y cada día te dices delante del espejo, a los ojos, a tu ser divino, que lo quieres, a ese niño interior, a esa niña interior que lo quieres y que necesita también recibir los cuidados para no marchar de nuestro centro. Es decir, nosotros tenemos que saber todas las cosas que nos hacen falta para mantenernos en este centro, porque en realidad lo que nosotros ofrecemos a la gente no son nuestras palabras ni nuestros masajes, es nuestra energía. Exactamente. Y si nosotros estamos en esa frecuencia alta, sintonizada con la energía universal, eso es lo que nosotros ofrecemos y como el agua de Masaru Emoto, que puedes, el agua de alta vibración clona al agua de baja vibración, tú con una pequeña muestra de agua que vibra a la máxima frecuencia, puedes hacer que el 90% de agua que le añadas vibra a la misma frecuencia. Vibración, exactamente. Nosotros podemos hacer lo mismo con las personas. De hecho, cuando nosotros estamos cerca de una persona santa, sabia, y nos alejamos de esa persona, nos alejamos con un talante sumamente positivo, armonioso, pues nosotros debemos entender que debemos recibir de lo que haga falta y de quien haga falta y pedir lo que nos haga falta para continuar manteniéndonos siempre en el centro y poder ofrecer esa sinfonía que emitimos al estar en esa frecuencia al mundo que nos rodea, de manera que si cambio yo, cambia el mundo que tengo a mi alrededor. Bueno, pues yo creo que con todo esto del perdón tenemos que estar abiertos a abrir una nueva etapa, a poner en práctica nuestros sueños, que creo que es importantísimo, abrir un nuevo amanecer y también de alguna forma el poder aceptar que también somos diferentes a los demás, ¿no? De que aunque tal vez el perdón no sea lo que ahora mismo esté de moda, pero el poder nosotros poner en práctica no solamente el perdón a nosotros mismos, tomar conciencia de que estamos en un aprendizaje, tomar conciencia que los demás también están en su propio aprendizaje y soltar toda aquella energía o toda aquella vibración que nos quita la paz, ¿no? Así es, así es. Bien. ¿Qué más puedo añadir? No puedo añadir nada más porque eres un gran maestro. Bueno, yo aprendo mucho de ti y de todos vosotros y efectivamente una de las cosas que yo aprendí en la maestría de Reiki es que en la maestría de Reiki no estaba solamente en el saber, sino en la vibración que tú tenías para que los demás pudieran tomar. Esto es importante, ¿no? Ser conscientes de que somos como una especie de manantial. Yo me ocupo de que mi agua esté lo más limpia y pura posible y aquellas personas que quieran beber de ese manantial, aquí estoy y ya está, ¿no? Entonces, gracias a todos vosotros. Sabiendo que no somos la fuente, o sea, que no somos el origen del manantial, sino que somos los canalizadores de ese manantial. Exactamente, efectivamente somos, y además, muy agradecidos de poder ser canalizadores y lo que tenemos que trabajar es eso, que nuestra energía, nuestra transmisión sea lo más pura posible dentro de nuestro propio aprendizaje y también eliminando algo que no hemos hablado y que creo que también es algo importantísimo, que es la culpabilidad. O sea, no sentirnos culpables de lo que verdaderamente no somos, ¿no? En mis talleres y conferencias, a veces cuando hablamos de la culpabilidad, pero bueno, somos culpables de lo que conscientemente hacemos, entre comillas, mal. Pero cuando yo estoy haciendo algo que no sé, que lo hago con todo mi amor, con todo mi cariño y con todo mi afán de aprender, no estoy haciendo mal, no me tengo que sentir culpable, aunque a los demás no les sirva o no les gusta o no lo quieran, ¿no? Tienes toda la razón, así es, exactamente. Qué bien. Bueno, pues yo creo que hemos dado muchas pautas para que la gente sepa lo que es el amor, lo que es el perdón, y creo que todos estamos preparando para desplegar nuestras alas y poder volar, ¿no?
y de una forma muy sencilla. Cuando la gente, si por ejemplo se preguntara, ¿y cómo empiezo yo? Pues yo diría, empezaría participando en un curso de Reiki, porque ese mismo curso ya le va a abrir todos sus centros energéticos. Qué Y si bien. luego practica cada día durante 21 días, hace su tratamiento completo a sí mismo, consolida esta frecuencia de vibración y luego solamente como por las noches nosotros recargamos el teléfono móvil en la corriente, pues tú te acuestas dándote Reiki a ti mismo y durmiéndote, recargando esa energía universal que pasa a través de tus manos sobre tu cuerpo y que ya va a ser para siempre. Es decir, yo desde hace 23 años, cuando hice mi primer curso de Reiki, no he dejado de darme Reiki a mí misma ni un solo día. Eso significa que cada noche yo me recargo para continuar manteniéndome de forma muy sencilla en esta frecuencia alta de vibración que me armoniza y que me mantiene en mi centro. Se nota cuando se te ve, se te siente, en fin, cuando sencillamente se aprende de ti, ¿no? Que yo particularmente aprendo mucho, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por estar ahí y has estado hablando antes de los retiros, ¿no? Yo antes he dicho que con fechas, etcétera, todavía no lo he podido disfrutar. Espero que en próximas fechas, si mis viajes me lo permiten, así y coincidamos en fechas, así lo haga. Pero esos retiros que tan maravillosamente has hablado, ¿cómo la gente se puede poner en contacto contigo para, bueno, para conocerte o para, en principio, saber si hay algún retiro próximo o no, que creo que el próximo ya está completo? Y bueno, y de qué manera puede contactar contigo, porque seguro que tendrán un montón de preguntas o servicios que tú le puedes ofrecer. Mira, yo diría a la gente que se apuntara a nuestra web, que fue una de las webs que fue creada especialmente para este viaje al interior, este retiro, que es viajealinterior.org, org de organización. Sí. Y también yo puedo dar mi número de WhatsApp, porque nosotros, bueno, y allí tenemos toda la información sobre los retiros y vamos informando de cuando tenemos nuevas fechas. Y también ellos pueden suscribirse a nuestro canal para que vayan recibiendo nuestros emails de Muy vez en bien, cuando. muy bien. Que no agobiamos mucho, la verdad. Muy bien. Y luego un WhatsApp donde nosotros tenemos listas de difusión, donde vamos informando de distintas cosas que vamos haciendo. Y si te parece, te podría... Un segundito. Sí, nada, tranquila. Estamos ahí. Bien, pues Un el segundito número de más. WhatsApp Sería más 34, porque hay gente que está viendo esto desde otros países, que esto sería para exactamente. España, y sería el 667-2000-25. De Muy hecho, bien. repito, 667-2000-25. Sí. Bueno, estupendo. Que es cuando ya va a haber el cambio en esta tierra y entra la nueva dimensión, ¿no? En el 2025, según la astrología, ¿no? Pues sí, podría muy bien ser que en ese momento ese nuevo paradigma que Sí, está ahora creciendo cada vez más y sí. estamos llegando a esa masa crítica que puede permitir ya que entramos en una nueva humanidad, en una nueva frecuencia de vibración, la gran mayoría de la gente, pues sí, va a tomar ese poquito de tiempo, que es poco si lo vemos en la historia de la humanidad. Seguro que sí. Di, por si acaso alguien no le ha dado tiempo a escribir el tema del org, de cómo pones Viaje al interior, interior, todo muy seguido, fácil, viaje al interior, .org. pero con arroba, ¿no? O-R-G. No, O esto sería la web. vale, es W, vale. Sí. Muy Y bien. si quisieran, ya es un poco más complicado. Yo creo que lo mejor es que entraran a través de la web Directamente, y se apuntaran en nuestro y ya está. directorio y Es allí pueden fácil. recibir nuestras noticias. Es fácil. Y si no, pues se pueden poner en contacto con nosotros en Espiritualidad Tomando Tierra, conmigo mismo, que yo lo facilito todo. Fenomenal. Estamos canalizando y haciendo nuestro trabajo maravilloso en estos momentos, bueno, y en todos los que hagan falta, de transmitir conocimientos para los procesos personales que la gente a nivel mundial están teniendo
y crear esa energía, ese lazo de unión con la energía del amor a nivel mundial, que también, dada la situación, es necesaria y por lo que estamos viendo los resultados, lo estamos consiguiendo. O sea que, bueno, cuando despiertas te conviertes en un emisario de luz, ¿verdad? sí, Y cuando eres un emisario de luz tienes que ser proactivo en co-crear la sociedad que tú quieres vivir. Es como que decía sea. Gandhi, nosotros debemos ser el cambio que queremos ver en el mundo y de alguna forma cambiar nosotros para cambiar el mundo. Pues muchísimas gracias por todo y a mí Gracias. me gustaría desde este lugar darle las gracias a Vicente, porque gracias a él nos conocimos, nos unimos. Yo he aprendido muchísimo de Vicente y sé que esté donde esté, nos estará dando su bendición maravillosa. O sea que muchas gracias a todos. Hoy está en directo en Facebook. Mañana subiré la grabación por YouTube a Facebook, por si alguien se la quiere bajar a su ordenador y tener toda esta sabiduría maravillosa que hoy pues hemos querido y hemos podido compartir con todos vosotros y con todos ustedes. Gracias, Lola, de corazón. Las casualidades no existen. El otro día casualmente nos pudimos ver y hoy causalmente podemos hacer esto y transmitir al mundo todo esto maravilloso. Gracias por esta oportunidad, Juan. Gracias. Gracias a ti. Un momento.